dicen, con barbijo y por eso probablemente le dio negativo. Fernando Sánchez, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Él sí vino con barbijo, se lo acaba de sacar. Sí, sí. ¿Qué conclusión te sacás con esa imagen y bueno, lo que pasó después? Bueno, primero que es muy malo para un país decirle al resto de la sociedad que tiene que hacer algo y que después uno mismo no solo que no lo hace, sino que muestra que no lo hace. Pero los políticos lo hacen bastante seguido, te digo, ¿no? No, en realidad es muy difícil decirle a un país entero durante un año entero que no se puede juntar a comer con nadie, que no puede viajar en colectivo, que no puede ir a trabajar. Es decir, le estás pidiendo a un país entero que deje de hacer lo que naturalmente hace. Entonces, todos sabemos que cuanto más distanciamiento hay, cuanto más abierto es el espacio, cuanto más usamos barbijo, cuanto más nos cuidamos, menos contagio va a haber. Ahora, el presidente se enojaba y levantaba el dedo cada cadena nacional, que no eran cadenas nacionales por suerte, cada anuncio de extensión de la cuarentena, enojándose con alguien, enojándose con los que querían comprar cosas, con los que querían abrir los comercios, con los que querían viajar en colectivo, con los que. Entonces, el mensaje de responsabilidad y los buenos consejos son muy útiles y son correctos. Después viene la doble vara, ¿no? Eso está muy mal. Entonces, hay una salvedad para hacer en la imagen. Digamos, claramente hay un problema con el tema del encierro y la cantidad de gente cercana. Claro. El tema del barbijo, al estar cenando, obviamente es una contradicción. Entonces, no pueden tener barbijo porque están cenando. Probablemente lo que no tendría que haber hecho es haber estado tanta gente junta. Sí, porque me imagino que para cualquier bar, ¿no? Ver esto, bar que por ahí no puede tener mesas con más de 4 personas. Podrían cenar al aire libre, mesas adentro, pueden decir, bueno, me estoy fundiendo. un cine o un teatro. El protocolo informal lo que dice en un bar o un restaurante, lo que te aconsejan, que es el caso que estamos viendo. La comida no llegó todavía. Entonces, barbijo hasta el momento. Hay algunas cositas para picar ahí. Lo que pasa es que no se ven, Pablo. Pero por lo menos las ventanas abiertas faltan. No sé si están parecen cerradas. ¿no? Un tapero. Eso era en Jujuy, ¿no? Sí. En La Quiaca es eso. Exacto. Bueno, hoy el desembarco de Ferraresi en el gobierno, Fernando, ¿vos qué lectura haces? Mira, es un tanto difícil porque uno sabe muy poco de la gestión de muchos ministerios porque fue todo tapado por la pandemia, pero en el medio de la cuarentena y de la pandemia, el ministerio que ocupaba hasta hoy María Eugenia Bielsa era clave y es clave porque todo el mundo sabe que la cuarentena y la pandemia no es solo una cuestión sanitaria, sino que también se vuelve una cuestión económico-social. Y la presión en los conurbanos, es muy grande. Naturalmente, imagínate cuando vos le decís de vuelta a mucha gente que vive el día a día, que sobre todo es esa población que no puede salir a laburar, que no puede hacer changas, etcétera, va a haber presión sobre los conurbanos. Ahora, no se la escuchó a María Eugenia. Ahora, pero si vos me preguntás a mí, es una persona de la que tengo buenas referencias. Bueno, eso te quería preguntar. Buenas referencias. Ahora, no se la escuchó en un año. No solo no se la escuchó, Diego Cabo te escribió una nota acá en La Nación donde se subejecutó mucho del presupuesto que tenía su ministerio. Gobernar ¿no? es difícil, creo que lo aprendieron esta vez. Ahora vamos a hablar con Diego Cabo también porque viene con mucha información. Pero bueno, Liotti, esto de alguna manera es la oficialización de la influencia de Cristina. Mira, yo creo que hay como 2 o 3 aspectos para analizar respecto a este movimiento que hoy hace. La primera vez que sale un ministro, habían salido 2 funcionarios importantes antes, el titular del ANSES y el secretario de Energía. El primer dato es que María Eugenia Bielsa fue una ministra que fue una apuesta de Alberto Fernández, pero no era propia de Alberto, no era del entorno íntimo, fue parte de un acuerdo con el gobernador Perotti, que el propio Alberto Fernández reconoció que no salió satisfactoria la apuesta. De hecho, venían criticando su gestión en forma muy pareja, tanto del Instituto Patria como desde la Casa Rosada. Básicamente porque le costó muchísimo arrancar, era un ministerio nuevo, no tenía presupuesto. Ella durante largos meses no quiso firmar ningún tipo de resolución, temerosa de poder poner el gancho de algo que fuera inconveniente. Eso ralentizó mucho la gestión. Después vino la pandemia, el tema de las tomas, y eso agravó el déficit de su gestión. Nadie pagaba 2 pesos por María Eugenia Vidal ya desde hace varios meses. Bielsa. Por Vidal, perdón, Bielsa. Sí. El María Eugenia me llevó a error. Pero Jorge, ¿puede haber influido la crítica a Cristina, por ejemplo? Yo creo que fue el desenlace. Ya estaba jugado hace muchísimo tiempo, muy cerca al presidente. Decían que era irreparable la situación de Bielsa. Yo creo que la carta fue
el último paso en ese sentido. Jorge, el otro dato... ¿tenía el ministerio intervenido, uno podría decir, desde jefatura de gabinete ya hace un mes? Incluso le habían sacado un área muy importante con muchos fondos, a desarrollo social porque no estaba funcionando. Por eso digo, ya venía muy encantado. Ni siquiera tenía mínima vocación mediática, ¿no? Porque digo, con las tomas... Por ahí, no, te digo, es más por la galería, ¿no? Pero sí. hacer una presencia, decir, bueno, vamos a resolver esto, tampoco. Es un personaje técnicamente muy bien conceptuado y se suponía que tenía todo para hacer una buena gestión, pero bueno, a veces la función pública no es así. Ella primero no quiso salir mucho porque no tenía para mostrar, le empezaron a pegar por subejecución de presupuesto, ella no supo cómo resolver, no apareció en el tema de las tomas y se jugó políticamente. El dato que viene asociado a eso es también que es además de que es un lugar que gana el kirchnerismo puro, que en todo caso ahora lo vemos, también lo pierde el único lugar que digamos que lo tenían los gobernadores. O sea, acá hay una subrepresentación ya muy clara de los que se suponía que iban a ser los aliados más directos del presidente cuando dijo voy a ser un presidente y voy a gobernar con 24 gobernadores. Y después el otro dato absolutamente empírico de que el lugar que se desocupa, el lugar que ocupa el kirchnerismo, pasó con ANSES cuando se fue Vanoli y entró Raberta, se fue en Energía, se fue Lanciani y entró Martínez, y ahora también pasa lo mismo. Y un caso contrafáctico, cuando se produjo la vacante en ANSES, el nombre puesto era Juan Chizabaleta, intendente de Hurlingham, muy cercano a Alberto Fernández, consiguió el veto de Cristina y no llegó. O sea, eso demuestra claramente que no es solamente ser un intendente del conurbano, sino que tenés que tener, digamos, ciertas credenciales. Ferraresi es un hombre muy, muy identificado con el kirchnerismo, ideológicamente identificado, y un dato muy interesante, tiene buena imagen de gestión. Avellaneda es un municipio que en líneas generales tiene mucho menos padecimiento que varios de los otros municipios del conurbano y es bastante respetado internamente, muy ideológico, muy dogmático en su kirchnerismo. Muy bien, le quiero dar la bienvenida a Diego Cabot. Yo, a favor de María Eugenia Bielsa, digo lo que quiero plantear, o por lo menos como incógnita, no tenés plata. Está todo parado, no pueden salir ni siquiera los albañiles a trabajar, digo, por el periodo que le tocó vivir. No es tan fácil un plan de vivienda, un plan de... No, pero al menos explícalo. No te guardes, no te quedes metido en una cueva. ¿Vos le conocés la voz a Bielsa? Bueno, yo vi un video que decía, tape, claro, yo le conocí la voz ahí, cuando decía, bueno, sí, robamos, ¿viste? Robamos, y bueno, hay que salir a defender que robamos. Yo ahí le conocí la voz a Bielsa. La gestión fue un desastre, pero un desastre. Jorge es mucho más moderado en su cosa. Porque siempre es moderado. Es moderado, pero fue un desastre. Mirá, yo te voy a contar algo. En julio, hubo una nota donde ya se veía como unos ministerios con menos ejecución solamente por encima de turismo, que sin duda todas las actividades que tienen que ver con la promoción del turismo interno se cancelaron sin duda por la pandemia. Pero bueno, pero por lo mismo podrían decirle a Lamens, ¿ves que no hiciste nada? Bueno, pará. En julio, ella en una carta que manda a La Nación explica que no había ejecutado nada por culpa del gobierno anterior. Porque dice que en realidad el gobierno anterior había dejado deuda flotante y pagó esa deuda y que eso no se ve en el presupuesto, pero que en realidad se dedicó a eso. Bueno, yo dejé pasar 3 meses, exactamente 90 días justos, y volví a mirar el presupuesto. ¿Sabes cuánto había ejecutado desde julio? Desde el 23 de julio al 23 de septiembre, 1,3% más. O sea, ejecutó en 3 meses 1,3%. Vos decís, ¿está bien o está mal ejecutar? Y por ahí algunos sobre ejecutan y cómo ejecutás. Pero la verdad es que es una medida relativamente sencilla para entender si haces las cosas más o menos bien o más o menos mal. Bielsa, además, dejó pasar lo que Jorge decía, que lo reafirmamos, porque además esa fue una queja de todos los gobernadores de la provincia. Vos la tenías que escuchar a los gobernadores de la provincia hablar de Bielsa. ¿La criticaban? La criticaban muchísimo porque pasó de largo todo el esquema, todo el momento donde Buenos Aires estuvo, digamos, sacudida, y todavía lo está en muchos lugares que no son tan mediáticos, por el famoso tema de las tierras. Los intendentes decían que el problema era que estaba todo compartimentado en ese ministerio y que entonces uno hablaba y tenía... Claro, ellos decían que toda la... que no tenía poder. Es más, hoy me lo comentaba algún ministro que trabajó con ella y decía, bueno, ¿qué le sucedió? Entre otras cosas, digamos, ¿no? Si uno quiere buscar una excusa, porque la verdad que no hay demasiadas excusas. Hiciste una mala gestión, te vas. Fin, nos pasa a todos. Trabajamos mal, nos tenemos que ir.
Bueno, si uno le quisiera buscar una excusa, ella dice que, y los intendentes dicen que ese esquema de ministerios loteados que hubo en muchos casos se fue resolviendo en muchos ministerios con una ascendencia importante y un liderazgo del ministro. En varios lugares vos estás viendo como que esas áreas que al principio decían es un problema porque nadie puede poner todo su equipo porque te lo iban poniendo para ir pagando en diferentes ventanillas de esta alianza gobernante, se fue resolviendo en algunos lugares con la ascendencia del ministro. En este caso, parece que Bielsa era muy lejana a todo. Y Jorge comentó algo que fue determinante, es que tenía mucho miedo a su firma, mucho miedo. Entonces, sí. ¿Por qué la reemplazan? Y ahora vamos a otra cosa. ¿Por qué la reemplazan? Yo mostraba al principio un tape que te quiero volver a mostrar, porque Alberto Fernández ya un poco algunas señales estaba dando en esta entrevista con Berbisky hace exactamente un mes, pero también revela ahí que él tenía muchas esperanzas puestas en ella. Es cierto que, como se dice en política, no tenía padrino, por lo que dijo Liotti recién, ¿no? Y eso también es muy relevante. ¿Tenés el tape? Dale, ponelo. Yo le decía a María Eugenia que yo en la campaña me había propuesto crear un Ministerio de la Vivienda para darle a la vivienda un rol central. Y le decía, yo a esta altura soñaba con que vos ibas a ser la ministra estrella, que íbamos a estar construyendo viviendas. ¿Y qué te contestó? No, entonces me dijo, bueno, ahora creo que estamos en condiciones de poder salir con todo por este motivo. Estoy confiado en que lo podamos hacer, porque ¿Salió con todo? A ver, el kirchnerismo tiene una larga historia, ¿no?, con el tema de la vivienda, ¿no? La vivienda social, ¿sabes lo que significa para el mundo de los intendentes peronistas? Tuvieron 12 años a José López, secretario de Vivienda, ¿no? Era el que manejaba la vivienda social. Entonces, había que agarrar esa, si querés, esa herencia nefasta, digamos, del kirchnerismo construyendo Por eso no vivienda. se animaba a firmar, decís vos. Por eso no se animaba a firmar. Ojo, que algo similar le pasó también a Frigerio. No fue un gran ejecutor. El principio del macrismo estaba también parada la obra pública por lo mismo. Exactamente, o sea, toda la herencia de aquellos años, que básicamente fue una enorme caja para robar, digamos, para llevarse dinero, la obra pública de la vivienda se entregaba mucho al gerenciamiento de los intendentes que contrataban empresas más chicas. Ahí no tenías a las grandes que estaban en otro lado. Vos cuando mirabas el mapa de la obra pública había mucha empresa local y mucha cooperativa en la vivienda, ¿no? Construyendo vivienda, que los intendentes manejaban con bastante, digamos, discrecionalidad y con mucho interés. Porque como vos sabés, todos sabemos, les interesa muy mucho el tema de vivienda. Bueno, a Bielsa le costó muchísimo firmar y estaba paralizado, el ministerio estaba paralizado. Bueno, llega Ferraresi, que es el autor de este tuit, a ver, para saber quién es. Martes 5 a las 17:30 inauguramos la Plaza República Bolivariana de Venezuela, te esperamos en Nicaragua y Emilio Sola. Esto no sé de cuándo es exactamente. Junto a vecinos, vecinas y artistas populares inauguramos la Plaza República Bolivariana de Venezuela, un nuevo espacio verde para Avellaneda. Esto fue el año pasado. Febrero de 2019. Ajá. O sea, por eso decimos, bueno, sale Bielsa, en teoría, digamos, con un barniz de mujer técnica y seria que venía, digamos, a poner en orden un lugar donde ya sabemos que el kirchnerismo no se caracterizó por la transparencia. ¿Quién llega? El otro extremo. Llega un intendente de los más avesados en la provincia de Buenos Aires. Cuando vos hablás con los operadores, con el mundo de la gente que conoce y mucho el Gran Buenos Aires, dicen, ojo que es un top 5, dicen, ¿no? O sea, es un intendente de acción. Ranking? Del ranking de intendentes peronistas, ¿entendés? Dicen, es un intendente de acción, de esos que no le tienen miedo a la firma, que van para adelante. De hecho, ya vemos que no le tiene miedo a demasiadas cosas, al punto que llegó a inaugurar una plaza como esta, ¿no? Tampoco le tiene miedo a, en la jura, ser por lo menos creativo. ¿Tenés el tape de la jura de Ferraresi? Ahí está, mirá. Jorge Ferraresi jura por la patria, por Avellaneda y su gente, por los que dieron la vida o perdieron su libertad por no claudicar en su lealtad al pueblo argentino, por la memoria viva de Perón, de Evita y de Néstor, y por la demostrada lealtad hacia Cristina, desempeñar con honestidad, valor y patriotismo, como lo hizo siempre,
el cargo del intendente de la ciudad de Avellaneda. Sí, juro. La de más a la izquierda me parece que muchos no creen en... Bueno, esto fue muy controvertido, sí, en su momento ya lo hablamos. Bueno, es ese hombre, vos lo decías recién, es el gerente general en algún punto, el gerente operativo de la cuestión operativa justamente y no ideológica en el Instituto Patria. Durante todo este tiempo fue el hombre que aportó tiempo, gente y dinero para que eso se mantenga, ¿no? O sea, en el Instituto Patria habría que pagar un alquiler, aparecía él, cuando no había muchos que creyeran, digamos. Claro, exacto, cuando cruzaron el desierto. Entonces, quizás ahora están pagando, es un intendente de acción, de lo que dicen es de acción. Alguien me decía, bueno, tiene esa cosa sepia, ¿no? De esa cosa ideológica muy fuerte, pero a algún punto es un intendente que hace, y claramente van a otro extremo, a alguien que tiene esa cosa que a muchos ministros y funcionarios del Gran Buenos Aires les encanta hablar, que es la territorialidad, ¿viste? Que es esa llegada franca y llana al territorio para que muchas veces las políticas que son muy técnicas y teóricas se terminen corporizando en lo que ellos llaman el territorio. ¿Qué más hay que decir de Ferraresi? Estuvo a punto de ser, de hecho ya lo daban por hecho, el ministro de Obras Públicas de Kicillof. Ah, mira. Estuvo a punto. Y además era el hombre que había elegido el ministro Catopodis en su momento, antes de que le interviniera en la designación, antes de que empiece, digamos, los famosos loteo horizontal. Pero cuando él creía que iba a armar todo su grupo, él era el elegido para AISA. Ah. Que después termina en manos de Malena Galmarini, ¿no? la mujer de Sergio Massa, pero en realidad él era el elegido para AISA, era el hombre que quería Catopodis para AISA. ¿Por qué? Básicamente porque AISA tiene recursos propios en base a lo que recauda, tiene mucha obra en los municipios, tiene mucho know-how de cómo hacer la obra, porque básicamente es la misma obra que hacen durante años, que es extensión de redes, y este es un hombre muy del territorio, con mucho trato con sus pares. Entonces, era una persona que le venía, digamos, al dedillo. Alguien dijo, también es verdad que nosotros los periodistas no miramos demasiado los municipios, pero dice, no tiene grandes escándalos tampoco, que no es una cosa menor a la hora de llegar, más allá de estos escándalos ideológicos que lo pintan de cuerpo entero. Pablo Sirven, ¿esto es más cristinismo dentro del Frente de Todos? Y sí, evidentemente la carta ha tenido ese resultado, ¿no? O sea, que en la práctica se vea, porque lo que quedó después de la carta es como una indecisión. Bueno, pero ¿para dónde va el gobierno? Porque justamente el presidente lo que tiene es un poco ese doble discurso, ¿no? A veces es más cristianista, es albertista paradójicamente, aunque no quiere reconocerlo, hay albertismo en el gobierno. Y esto de alguna manera la mancha cristianista va llevando, digamos, a todo el gabinete, ¿no? Tarde o temprano va justamente la parte más fuerte del gobierno tomando las decisiones importantes, ¿no? Es decir, Liotti, que puede haber otro cambio de funcionarios que no funcionan, ¿o no? ¿Cómo lo ves vos? Mira, no lo sabemos hasta ahora. Cuando que se produjeron cambios en el equipo fueron puntuales y los siguientes se produjeron mucho tiempo después. Todo lo que venga después probablemente ya tenga un costo político que esta movida no tuvo. Aquellos ministros que son los más señalados por el kirchnerismo son del entorno del presidente y ya entran en un juego diferente. Fíjate que de alguna manera los que han caído hasta ahora son aquellos funcionarios que tuvieron problemas de gestión, pero que además no tenían un claro padrinazgo político, el caso de Vanoli, el caso de Lanciani y ahora Bielsa. O sea, no hay ruidos adentro, es algo que Alberto Fernández cuida bastante. No digo que no pueda haber, pero hasta ahora no ha producido efecto dominó cuando toma este tipo de decisiones. Es más, uno podría decir que podría producir el efecto contrario, es decir, que esto podría darle un respiro al resto. Ok, después de la carta todos decían, algún ministro tiene que caer. Sí, bueno. este era el mínimo no imponible, digamos, ¿no? O sea, esto se venía hablando hace mucho tiempo y bueno, yo te diría que si había que dar una respuesta, este será el costo menor. Jorge, ¿cómo juega esta inacción de Bielsa, la subejecución, digamos, la falta de gestión en ese sentido, con la necesidad de mostrar, digamos, justamente más vivienda, más infraestructura y demás en el conurbano bonaerense, teniendo en consideración las elecciones del año que viene y también las disputas que aparecen en cuanto a la territorialidad entre
los intendentes y los movimientos sociales, que también tienen espacios de poder en desarrollo social y tenían en el Ministerio de Bielsa. Bueno, en realidad es un tema interesante porque Ferraresi ha desarrollado varios planes dentro de urbanización, dentro de su propio municipio. Es muy probable que le preste muchísima atención al tema en el conurbano bonaerense, lo conoce muy bien, nunca estuvo en la rosca de los intendentes, ¿viste? Aquellos que nuclean a los intendentes del peronismo, él siempre fue como un poco aparte a partir de su vínculo con Cristina, pero los conoce muy bien el territorio. Yo creo que vamos a ver una acción mucho más decidida y más política también, porque eso que hablábamos recién de María Eugenia Bielsa, ¿no? Este tema de una arquitecta técnica, sí, digamos, demasiados pruritos, parece que empieza otra fase, ¿no? Igual me parece que lo que demuestra es que no hay efectivamente un plan maestro de nada, ¿no? En algún momento decían no hay plan, hay un camino, pero digo, en el tema de hábitat, después de las tomas, de tantas tomas, ¿no? No solamente en conurbano, sino en el sur y en otras provincias también, digo, falta ese plan, tampoco es Bielsa solo, digo, debería ser un plan de este gobierno. Bueno, además hay que decir, era un ministerio nuevo, cuando empezaron hubo varios ministerios nuevos que tenían una oficina, 4 sillas, una mesa. No tenían estructura, le ha pasado a otro, a Catopodis, otro que... ¿Vos decís, por ejemplo, que fue peor que Salud, por ejemplo? ¿La gestión de Bielsa? Es muy difícil comparar. Son 2 ministerios que en condiciones normales están muy solapados debajo de economía, interior y demás, y que le tocó la pandemia, en el caso de Salud, y en el caso de Hábitat también, porque el tema de la pandemia trajo a discusión la cuestión de cómo se producía el aislamiento familiar, que empezó a aparecer el tema de que, bueno, familias de 8 o 10 personas viviendo en un solo cuarto. Estuvo prohibida la construcción. Obvio. Un tiempo largo, ¿no? Muy largo. Estuvo prohibida la construcción y después vino el tema de las tomas. Toda esa función, no digo que es pobre ministra, pero está claro que eso expuso los problemas que ya tenía la gestión de ella y problemas estructurales que vienen desde hace muchísimo tiempo. El problema de la vivienda es parte, el tema de las tomas es un problema de vivienda, un problema de trabajo, un problema de un montón de cuestiones, pues al final termina siendo un problema judicial o de seguridad. Pero claramente es muy difícil de resolver. Y es verdad la desconfianza que existía adentro de ese ministerio, digamos, porque y cómo funciona este loteo de algunos ministerios. Tenía, por ejemplo, a Fernanda Miño, que es después el área que se trasladó a Desarrollo Social, que dependía de los movimientos sociales, directamente de Grabois. Era de Grabois, sí. Bueno, ese es un problema que es parte de lo que se ve también en el resto del ministerio, que es el loteo, no solo de ministerios, sino un loteo por capas. Entonces, tenés un ministro que responde a una jefatura, a una conducción política y después distintos órdenes. Desarrollo social también es un problema grave y eso muchas veces neutraliza mucho las energías que puede desarrollar un ministerio, ¿no? Fernando, te quiero dejar una pregunta para dentro de unos instantes. Del último kirchnerismo que viste hasta el 2015, entre ese kirchnerismo y ¿este es mejor? Me lo contestás en un ratito y además quiero saber cómo tendría que actuar la oposición en este contexto de crisis de todo tipo. Vamos y volvemos, dale. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Goodbye, everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama, Fernando, quiero mostrarte un video antes que nada, a ver si lo podemos analizar. El presidente decía, no sé cuándo, esto debe haber sido ayer decía esto, dale, poné. Y tenemos que hacerlo con tierras fiscales que sobran. En los últimos 4 años, las tierras fiscales que les preocupaban son las del centro de la ciudad de Buenos Aires para hacer grandes edificios.
Y las tierras fiscales que a mí me importan son esos campos inactivos que podríamos dárselo a gente que lo produzca y dé alimentos a las zonas aledañas. Y es inexplicablemente un debate eternamente postergado. Porque uno habla de estas cosas y siempre aparece el idiota que dice está hablando de reforma agraria. Yo no le quiero sacar el campo a nadie, quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a manos que produzcan. Eso es todo lo que quiero. ¿Está hablando de reforma agraria? No quiero provocarlo, pero digo, te pregunto. No creo que esté hablando de reforma agraria porque no quiere asustar a los que traen los dólares. Me parece que esa fue la aclaración, ¿no? Pero creo que el presidente no entiende absolutamente nada de cómo hace una familia o un emprendimiento o un empresario o un gasista para mantener su vida cotidiana. No es con un pedazo de tierra fiscal. Si uno puede discutir qué se hace con la tierra fiscal, que es un activo estratégico que tiene cualquier Estado y que no se hace cualquier cosa con eso, si vos querés usar una parte de eso para un desarrollo inmobiliario subsidiado, para poder planificar ciertas zonas no planificadas, etcétera, lo podés hacer. De hecho, la mayoría de los asentamientos, los barrios populares, están en terrenos fiscales. La ley que nosotros propusimos y se sancionó en el Congreso, que era la de regularización de los barrios populares, que tenía que hacerse y tiene que hacerse seriamente, no es esta agitación ridícula. No quiero faltarle respeto al presidente. Pero acá lo que está pensando es más en ciudades... Hay que hacerlo en serio porque es un trabajo muy difícil. Entonces, si el presidente da ese mensaje, en realidad lo que le está diciendo a la gente que está desesperada, más los otros que son unos mafiosos y unos chantas, es salgan a hacer lo que se les cante con la tierra que no sabemos. ¿Por qué decís agitación ridícula? Porque mirás el tono, mira la situación primero. Voy a retractarme de la agitación ridícula porque no creo que eso contribuya a esto. Porque lo que voy a decir es lo siguiente. Mira la situación en la que estamos viviendo. Mira la necesidad que hay, la tensión que hay. El presidente no puede salir a decir esto, porque el mensaje, y creo yo que es un gran problema de su propia gestión, es permanentemente un mensaje confuso, permanentemente confuso. El problema de hábitat y de vivienda es un problema real y serio en la Argentina. Ahora, cuando hay una intrusión en la propiedad de quien sea una casa de alguien que tiene una casita en Garín y que la tenía para alquilar y se le intrusa una familia o 3 pibes para lo que sea, viene y dice, eso técnicamente se llama propiedad privada. Y un campo de la familia de Echeverre técnicamente se llama propiedad privada. Entonces el concepto es exactamente el mismo. La gente tiene miedo de que el mensaje confuso del presidente y de parte de su gabinete dé vía libre a cualquier cosa. Ese es el problema. En realidad no es un guiño a Grabois, que es un chico muy inteligente, pero es un gran irresponsable, que podría haber contribuido. Mira, porque hay mucha gente que nos decía, ¿por qué ustedes trabajan con Grabois cuando fuimos gobierno? No, porque algunos que dicen porque que tenés que trabajar con los que realmente están donde están y entienden lo que entienden. Ahora, nosotros no le decíamos a Grabois, hagan lo que quieran, tomen los terrenos, vengan. No, sentémonos todos juntos. Un trabajo impresionante del Ministerio de Desarrollo Social, de una unidad especial que se armó en nuestra gestión, para poder primero saber cuánta gente, dónde y en qué condiciones vivían. Nunca en la historia argentina se hizo ese trabajo. Hoy lo tienen ahí. Úsenlo de manera eficiente. Ahora, para urbanizar... achicar la tensión social, no para agrandarla. Ese mensaje del presidente agranda la tensión Fernando, social. para urbanizar, digamos, según ese trabajo que hicieron ustedes con Grabois y que encabezó... Con los movimientos sociales. La coalición cívica que impulsó también el presidente no fue Macri. El gobierno del presidente fue todo. Macri. Pero requería 4.000 millones de dólares para terminar con la urbanización total. O sea, no había plata para hacerlo, menos en los últimos 2 gobiernos de Cambiemos. Pero aparte, con lo que tiene que ver con el discurso de Alberto, es un tema de soluciones mágicas también, porque para hacer productiva una hectárea necesitas entre 500 dólares y 1.200 dólares. Es lo que dije eso es el problema más grave, ¿no? Como necesitas un capital de trabajo, la necesitas solución plata. que viene ex nihilo, ¿no? De la nada. Tirás una semilla y crece, y además crece nada. hay que pensar en ¿cuánta gente estaría dispuesta a irse a vivir a esas tierras lejanas? El problema es ese. ¿Cómo trabajo después? Que lleva compulsivamente a la gente. El problema es ese. La gente cuando está desesperada, nuestros compatriotas, están dispuestos a muchas cosas. El problema es que al poco de andar les va a ir mal, aunque tengan la tierra. ¿Se entiende? Y además vas a tener un problema, porque la tierra, si es fiscal, no va a estar urbanizada, no va a ser un emprendimiento sostenible. Un poco lo que vos decías, ¿no? Entonces... El presidente tiene que mostrar un camino productivo, complejo,
posible en la Argentina, y eso tiene que hacerlo a través de un mensaje que sea muy claro. Cuando vas a atacar a una actividad económica que en realidad genera empleo, pónganle el apellido que quieran. Puede ser Mercado Libre o puede ser el que ustedes quieran. Ahora, también le pasa un mensaje tremendamente complejo a un tipo que sale a laburar todos los días, que no quiere vivir de la IFE, que son 10.000 pesos. ¿En serio cree el presidente de la Nación que una familia vive con esa plata? ¿Que está acostumbrado a ser pintor? Y que imagínense ustedes que viene a cualquier barrio del conurbano o a la capital federal, hace varios trabajos por mes y gana mucho más, y además salió de su casa a trabajar. Entonces le dice el presidente, miren, lo que antes era virtuoso, que es salir a laburar, hoy es ilícito. No te tomas un tren porque es un ilícito y no te vas a trabajar porque es un ilícito. Casi un año. Entonces, pandemia de por medio que todos la entendemos, ¿eh? Entonces, el problema del presidente es que no nos está mostrando un camino productivo de salida para que la situación social se descomprima. ¿Y qué debería hacer? Debería darnos un mensaje claro de qué es lo que en qué cree el presidente. Cuando a mí me habla de nuevo capitalismo, no sé de qué me está hablando, honestamente. Cuando dice esta frase, no sé en qué está pensando. ¿Por qué no dice, tengo una ley de urbanizaciones, voy a ver con los intendentes y los gobernadores cuánta plata tengo, qué prioridad tengo, qué puedo hacer? Digo, mañana Ferraresi podría estar hablando de eso. ¿No te parece que habla un poco con consignas el presidente? Digo, esto, por ejemplo, hoy atacó también a María Eugenia Vidal con el tema de que no había hecho nada. Me quedo con esto que vos me estás diciendo, Pablo, porque otra cosa que está en juego en el presidente, y es algo que es muy importante, creo que lo dijo hoy mi compañera Paula Oliveto, es el valor de su propia palabra. Cuando el presidente de la Nación dice María Eugenia Vidal no hizo nada, y vos agarrás la lista de obras y la lista de problemas, digo, los últimos 25 años no lo gobernamos, cambiamos sí, uno a la podría provincia pensar de también Buenos esta Aires, idea ¿no? de quiero un país federal y sacás a la única ministra de los tres que tenés del interior cuando tenés todo un gabinete. Pero ese es un problema suyo. Ahora, no, porque si decís que querés un gobierno federal, no es pero un vos podés suyo. tener políticas federales. El verdadero federalismo es política federal. ¿Vos decís que se puede leer todo el país con todo un gabinete porteño y de la provincia de Buenos Aires? No, a mí me encanta. Yo soy chaqueño, así que el interior del país a mí me encanta, allá, de arriba al norte, hace calor allá. Lo que digo es lo siguiente, cuando el presidente dice, me dejaron menos reserva en el Banco Central que las que tal cosa, y sale la lista, Guido Sanleri, que además es público, ese número está publicado día por día, le dicen, no, presidente, no le quiero decir que está mintiendo, pero está mintiendo. Entonces, se devalúa su palabra. Un presidente al que se le evalúa la palabra, tiene un gabinete loteado, en el medio de una situación muy complicada, y encima manda al Congreso la reforma judicial para ampliar el problema, no para acotar el problema, adivina cómo se termina así. Vamos a hablar en unos instantes de que el gobierno quiere suspender las PASO y quiero conocer... Otro problema. Bueno, dale, otro problema me lo contestaste. Leña al fuego se llama eso. Leña al fuego. Yo no lo haría, bueno, yo no lo haría. Ahora me contás por qué es leña al fuego. Vamos y volvemos, dale. Diputado Negri, está faltando a la verdad porque la diputada Austin me pidió el apartamiento del reglamento mientras el diputado Dijía cómo estaba hablando. ¿Qué le dijo usted? Entonces, me parece, y el diputado Ritondo sabía de antes del inicio de la sesión, estaba pedido el apartamento acordado. ¿Qué le dijo la diputada Austin? Diputado Negri, a ver si pide el apartamento del reglamento si quiere, así termina con su show. No, yo no estoy haciendo show. Lo que usted no preside la Cámara como corresponde. Bueno, discutían si vuelven o no, si se mantienen o no las PASO, nada menos. ¿Qué pensás vos de eso? Mira, que es una regla electoral básica, que si te estás queriendo hacer poner de acuerdo a un país y tener una regla de dónde dirimís las diferencias, esas son las reglas electorales. Si quieren terminar de enloquecer al país, que miren lo que pasa en Estados Unidos, donde al final el que pierde desconfía de las reglas y acá el que quiere manejarlas de antemano. Pero ustedes la quisieron sacar en Son reglas... Las reglas electorales se pueden cambiar, ¿no? Pero, es que... por supuesto que sí. Ahora, cuando vos decís, yo esta tarde quiero discutir una regla que es básica para la vida de todos los ciudadanos de un país, estás en un problema. Entonces, si vos me decís, mira, somos gobierno, queremos volver a discutir esta otra regla, entonces lo disponés con toda la seriedad y la tranquilidad del mundo, ves si hay consenso. Yo recomiendo que ese tipo de cuestiones salgan por consenso. Ahora, Soy el que está sosteniendo, perdóname Jorge, que uno solo ya no puede.
que el peronismo con 20 gobernadores, 21 gobernadores, 7.000 intendentes, la CGT, las dos cámaras, no puede, porque los problemas en la Argentina son muy grandes. Entonces, si lo vas a querer hacer vos solo porque crees que lo vas a poder hacer vos solo, yo les digo... Ahora, ¿tiene no sentido hacer pasos de presidenciales, por ejemplo, que no compiten, que es una misma fórmula? ¿Para qué es de las presidenciales? Sí, ¿Más abajo todavía? Mirá, si hay algo que las pasos lograron, que los pasos generaron, son sintetizar el sistema político argentino que estaba muy atomizado. Mirá cómo hace bastantes años estamos jugando. Muchos partidos, muchos candidatos, pero dos grandes polos políticos, ¿no? El peronismo, el kirchnerismo, como le quieran llamar, y Juntos por el Cambio. Ahí adentro pueden competir o podemos no competir. Ahora, el tema es que cuando vos tenés posibilidades de competir, entrás ahí, te quedás ahí adentro. Si no hay posibilidad de competir, la lógica es yo hago la mía y entonces ahí dividís la oposición y el peronismo termina ganando siempre. ¿Por qué crees que ganaron siempre? Yo creo que es una buena herramienta. Ahora, si la quieren discutir, con tranquilidad. Hay que aclarar una cosa, porque si no se entiende, me parece, Pancho. Hoy había una sesión de diputados con muchos temas. Una diputada quiso incorporar el tema de la PASO a partir de un proyecto que estaba desde hace mucho tiempo, no estaba en la orden del día y entonces se generó esta discusión porque quisieron meter el tema por la ventana. Es decir, no estaba previsto que hoy se tratara en una sesión de diputados un proyecto respecto de la continuidad de las PASO. Subió el dólar 13 pesos hoy otra vez y el Central volvió a vender, creo que por segundo día consecutivo. Sí, efectivamente, Pancho, subió 13 pesos, 8% subió el dólar blue, estás hablando, cerró en 162 pesos, estuvo menos de 150, el Banco Central perdió 42 millones, hoy tuvo que vender 42 millones para sostener la cotización del oficial moviéndose poco. A ver, las causas son múltiples y en el fondo es que la baja artificial que estaba teniendo las cotizaciones alternativas del dólar en las últimas 12 ruedas estaban vinculadas a que el Banco Central y el gobierno estaba, digamos, trabajando sobre los síntomas y no sobre las causas, digamos, subyacentes del problema de confianza. Estaba vendiendo bonos en el contado con liquidación, estaba haciendo llamados a las cuevas y demás. Y eso no estaba generando la confianza. O sea, en algún momento, si vos frenabas con eso, ibas a tener un rebrote. Y esto es lo que pasó ahora, ¿no? Con el Fondo Monetario en la Argentina. Hoy el Fondo Monetario tuvo reuniones en economía y tuvo reuniones con Sociedad Rural Argentina y hay que ver cómo le cayó al número uno, digamos, de la misión argentina, al venezolano Luis Cubedu, digamos, la llegada de una persona que apoya, digamos, a Venezuela como Ferraris. Veremos. Jorge, en 2 minutos me contás por qué pende de un hilo, decís, el pacto entre la CGT y Alberto Fernández. Mira, no sé si sería tan dramático, pero ayer hubo una reunión presencial después de muchos meses de la CGT donde hubo críticas, incluso un comunicado por escrito muy duro contra el gobierno previendo medidas de ajuste. Cuestionaron la posibilidad de terminar con el IFE, terminar con el ATP. En términos generales, buena parte de lo que se está discutiendo con el Fondo Monetario Internacional. Y las jubilaciones, ¿no? El tema de las jubilaciones, gracias exactamente, Francisco. Y es una señal de alerta muy importante porque parecería que hay una especie de entendimiento entre la Casa Rosada y el kirchnerismo puro y duro respecto de que hay que acordar con el fondo y que ese acuerdo va a implicar sacrificios importantes. Pero algunos de los aliados, como la CGT y los gremios, como los movimientos sociales, probablemente no se queden de brazos cruzados. Yo creo que va a ser es una primera señal de una relación que va a empezar a crujir, porque concretamente dentro del menú de opciones están, además de sacar el IFE y el ATP, reducir los subsidios, lo cual va a elevar el costo de la tarifa de los servicios. Este tema de la propuesta de la actualización jubilatoria, que en los hechos va a implicar una baja en las actualizaciones, muy compleja, fuerte. Y se espera también una reforma tributaria. Todo esto está en el menú de lo que están hablando con el fondo y que en algún momento va a llegar, con lo cual creo que van a ser meses muy convulsionados en ese sentido. Fernando, gracias. Cortito me decís, ¿qué kirchnerismo te gustó más, este o el último de Cristina? Mira, este no se sabe qué es, y lo insólito es que no estando Cristina Kirchner en la presidencia se le sigue llamando kirchnerismo, ¿no? Eso bueno, eso lo llamé yo, me hago cargo yo, pero... No, pero si le preguntás a cualquier persona en la calle te va a decir lo mismo. Esto es una incógnita total, es una mezcla de cosas, es un ida y venida muy raro, y el de Cristina fue una catástrofe para el país. Cuando tuvimos una gran oportunidad en recursos, no solucionó ninguno de los problemas serios de la Argentina y nos metió en una cleptocracia gigantesca. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Gracias, amigos. Nos reencontramos mañana a las